Es momento de encuesta y recibimos al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy lo que vamos a explorar, a presentar, es la pregunta que ya hemos presentado hace un par de meses con respecto al conocimiento que tiene la gente de cuándo son las elecciones internas. Esta encuesta fue realizada entre el 19 y el 30 de abril, es la del segundo bimestre de este año, pero nos muestra un panorama obviamente un poco distinto a lo que teníamos a comienzo del año. Entonces vamos a ver el primer gráfico que lo que muestra es, bueno, cuál es el grado de conocimiento que tiene la gente de cuándo son las elecciones internas. Y lo que tenemos es, del lado izquierdo de la pantalla, las las respuestas obtenidas en forma abierta, espontánea por las personas, que es decir, bueno, ¿cuándo es? La respuesta nos da es un 11% que efectivamente sabe que son el 30 de junio. Y hay otro 29% que nos dice que es en junio, pero no declara, digamos, específicamente el día, la fecha, ¿no? Pero tiene idea que es en junio. Luego tenemos un 7% que dice que es mayo, julio, agosto o septiembre, es decir, dentro del ciclo electoral, pero sin acertar, digamos, el mes. Un 7% que cree que es octubre, ahí probablemente esté confundiéndose la elección interna con la elección nacional. Un 3% que la ubica en noviembre, probablemente también ubicado en la última instancia electoral de este año. Hay un 4% que dijo cualquier otra fecha fuera de estas, ¿no? Y un 39% que no opina, es decir, no sabe cuándo son. Las elecciones no sabe cuándo son. Es alto, ¿no? Es relativamente alto. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Pero el gráfico de la derecha lo que nos muestra es el resumen de estas opciones. Nosotros clasificamos en un 40% quienes contestaron junio, ¿no? Sea el 30 de junio o sea que están en junio. Eso le llamamos fecha correcta o aproximada. Hay un 17% que le llamamos fecha incorrecta, pero dentro del ciclo electoral, es decir, bueno, son las opciones que están en amarillo, y un 43% que no sabe porque declara directamente no saber, o no sabe porque dijo cualquier otra fecha fuera del ciclo electoral, sea porque las ubicaba el año que viene o porque las ubicaba antes de mayo, es decir, directamente fuera de lo que podemos llamar el ciclo electoral propiamente dicho, ¿no? Entonces, el primer resultado que tenemos es que tenemos 4 de cada 10 personas que saben más o menos cuándo son las elecciones internas, 4 de cada 10 que no tienen ninguna idea y 2 de cada 10 que ubican dentro del ciclo electoral pero sin mencionar correctamente el mes en el que se realiza. No estamos tan mal, pero... No estamos tan mal como estábamos, pero hay muchas diferencias por edades y por la clase social que vamos a ver en el siguiente gráfico porque es muy relevante, porque tiene que ver con la cercanía con la política, con el estar al tanto de las noticias políticas, de la actividad, de la campaña. ¿Y qué nos muestra? Bueno, primero que hay un leve conocimiento mayor en Montevideo que en el interior, pero no es una gran diferencia, ¿no? Más bien están en zonas similares, pero sí vemos claramente cómo a medida que aumenta la edad, aumenta el conocimiento de la fecha de las elecciones internas. 19% entre quienes tienen entre 18 y 33 años, un 36% entre quienes tienen entre 34 y 48 años, 52% entre 49 y 62 años y 55% en los mayores de 62 años. Es decir, es claramente como una escalera, digamos, ¿no? Que asciende el nivel de conocimiento a medida que aumenta la edad. Y lo mismo sucede a medida que aumenta la clase social o una clase social más alta. O al revés, como está en el gráfico, es decir, a menor clase social, menor grado de conocimiento. Esto claramente está atravesado por el interés en la política, que hemos hablado muchas veces, con respecto a, bueno, cuán informada está la gente de las cosas que suceden en la política. Bueno, en esto es cuán informada está la gente de cuándo son estas elecciones internas que vamos a tener el 30 de junio. El siguiente gráfico nos compara qué pasaba en el primer bimestre y qué pasa ahora. Y lo que tenemos es, lógicamente, un incremento del grado de conocimiento. Cuando arrancaba el año, en realidad ya estábamos cerrando febrero, en el primer bimestre del año, solamente el 20% tenía idea que las elecciones internas eran en junio, y esto se duplica en el segundo bimestre, que pasa al 40%. Lo que desciende es la gente que no tiene idea y se mantiene más o menos igual quienes
mencionaban una fecha dentro del ciclo electoral. Es decir, la confusión, digamos, de la fecha sigue estando. La cantidad de personas que ubican las elecciones internas en junio aumentó considerablemente, y esto es totalmente razonable, es decir, nos vamos acercando a la fecha, es razonable esperar que el grado de conocimiento aumente, pero muestra un panorama bien distinto, digamos, ¿no? Es decir, bueno, pasó de un 20% a un 40% quienes conocen que las elecciones internas van a ser en junio de este año, ahora, el mes que viene, ahora, ¿no? un mes. Ya estamos a un mes y poquito. Sí. Pero ¿qué pasaba 5 años atrás? Vamos a comparar este grado de conocimiento del segundo bimestre del 2024 con lo que sucedía en el segundo bimestre de 2019. Bueno, la de la izquierda es 2019, la columna de la izquierda, la columna de la derecha es 2024. Bueno, ¿qué nos muestra? Que en realidad el grado de conocimiento de cuándo son las elecciones internas a la misma altura es más o menos similar, pero más bajo en 2024 que en 2019. No hay diferencias en quienes no tienen conocimiento. Claro, eso se mantuvo, por lo que aparece es un poco mayor el grado de quienes mencionan una fecha incorrecta pero adentro del ciclo electoral. Es decir, quienes confunden, bueno, el mes pero dentro de este ciclo, o quienes las ubican en octubre o en noviembre. Pero lo que tenemos es que hay un menor conocimiento específico de que las elecciones internas son en junio, en 2024, con respecto a 2019, ¿no? Y vamos a hacer otro enfoque de esta presentación, que es, bueno, tenemos por un lado el grado de conocimiento que la población tiene de cuándo son. Nosotros además le preguntábamos, después, el 30 de junio son las elecciones internas, ¿piensa ir a votar? Claro. Bueno, juntando las dos, hacemos esta especie de embudo, de pirámide invertida, que nos va mostrando cada uno de esos 4 puntos que tiene esa pirámide invertida. Bueno, la pregunta esta de si piensa ir a votar, el 75% dice que sí seguro o probablemente vaya a votar. Ya sabemos que esto no es así, no se ha traducido nunca en alcanzar un 75% de participación en las internas. El 60% respondió que seguro va a ir a votar en las elecciones internas. También sabemos que tenemos una sobredeclaración con respecto a la concurrencia. Esto ha sido sistemático a lo largo de todas las instancias de voto voluntario, y sabemos que es exagerada esa predisposición a votar con lo que efectivamente sucede después. Pero en las últimas 2 tramos de esta pirámide invertida nos muestra el cruce de las 2 preguntas. El 33% dice que piensa ir a votar y además sabe que las elecciones internas son en junio. Y el 28% dice que seguro va a ir a votar y sabe que las elecciones internas son en junio. Es decir, lo que tenemos es que hay un núcleo más duro, que es el que podemos indagar y establecer como algo que, bueno, tiene mucho más probabilidades de ir a concurrir alguien que dice que seguro va a ir a votar y que sabe que son en junio, que alguien que dice que va a ir a votar y no sabe cuándo son las elecciones internas, ¿no? Entonces ahí nos acercamos bastante a, por lo menos, el núcleo más duro que efectivamente va a ir a votar. No se podría sumar los últimos 2 tramos de la pirámide, es no, decir, porque el primero... el segundo toma 28. No solamente quienes dicen que es seguro, sino también probable. Es decir, ese ya suma los 2. Okay. ¿Qué es lo importante de ahí en esto? Que hay 5 puntos de diferencia nada más entre quienes conocen que son en junio y los que dicen seguro, más los que se suman probable. Es decir, cuando nosotros miramos el primer tramo, que es 75%, que es seguro más probable, y el segundo, que es solamente el seguro, hay 15 puntos de distancia. Cuando a eso lo reducimos a que además sabe cuándo son las elecciones, la distancia es de 5 puntos. Es decir, hay una variable importante que es el conocimiento para establecer realmente cuán cerca o lejos puede estar de ir a votar esas personas. Para cerrar, vamos a ver qué pasaba en 2019 con este mismo ejercicio. ¿Y qué nos muestra? Que en realidad, como gran foto, tenemos fotos muy parecidas. En el 2019, el 72% decía que iba a votar probable o seguro, ahora es el 75%. En el 2019 teníamos un 56% que decía que seguro iría a votar, contra un 60% ahora. Pero después tenemos un 36% en el 2019
que decía que iba a ir a votar y sabía que las elecciones eran en junio, y ahora es un 33%. Bien, bajó un poquito. Y el 30% decía que seguro iba a ir a votar y sabía que las elecciones internas eran en junio, y ahora tenemos un 28%. Es decir, en grandes números tenemos un panorama bastante similar en 2019 con respecto a 2024, o al revés, en 2024 con respecto a 2019, en cuanto a grado de conocimiento y predisposición a concurrir. Esto no nos permite concluir la participación va a ser igual. Sí, iba a preguntar eso, le juro. Pero yo ya iba a concluir y decir, bueno, 33%. Conclusión, más o menos se confirman varias cosas. La primera, que seguiría la tendencia a la baja en cuanto a la concurrencia. Tendencia que venimos marcando desde la primera interna, ¿verdad? Sí. Lentamente, pero siempre hay un poquito menos de interés. Segundo, que coincide la cantidad de gente que no sabe cuándo son las internas con la cantidad de gente que más o menos no termina yendo a votar. Y tercero, que vota la clase media tirando alta y no la otra. Todo esto es un error. Edades medias hacia arriba. Todo esto es un error concluirlo de esa manera. Así linealmente claro. es difícil, pero sí nos da algunos panoramas en que tenemos una oferta electoral distinta. Entonces eso incide, porque no solamente es distinta en cuanto a la cantidad de candidaturas, sino a que los partidos hoy están presentando dinámicas distintas de las candidaturas, renovaciones, nuevos nombres, y mientras aparecían figuras nuevas o importantes en términos de volumen. Entonces, todo eso cambia la oferta. Pero el volumen final de personas que van a ir a votar, uno pensaría inicialmente que está relativamente cerca de lo que tuvimos en 2019 por estas otras variables, por el grado de conocimiento y por la predisposición a ir a votar. No deja de ser una conclusión seguramente para las internas de los partidos preocupante. Es decir, hay que trabajar y mucho para tratar de conseguir que hasta el último votante de los que seguros van a ir a votar vaya. Bueno, sí, efectivamente. Y hay otros factores que no hemos hablado otras veces, no ahora, que es que esta elección interna tiene otros condimentos que no tuvo la anterior. Por ejemplo, está la Copa América, por ejemplo, arrancan las vacaciones de invierno en primaria e inicial. Y todo este frío y estas infecciones respiratorias que también tampoco ayudan. Todo eso son factores que van a estar arriba de la mesa para mover, sobre todo la parte más dudosa, ¿no? La parte más dudosa de si ir o no ir a votar es importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.